Quieres un coche eléctrico, pero no quieres que sea chino. No quieres que nadie se entere de que conduces un coche eléctrico y quieres que sea un coche lo más normal posible. Este es el Peugeot 308 eléctrico y aunque no lo parezca, es la versión 100% eléctrica del Peugeot 308. En esta presentación internacional vamos a conocer al 308 eléctrico de 5 puertas y también a su versión familiar. Lo vamos a analizar por dentro, vamos a ver qué tal va despacio y vamos a analizar cómo cambia con respecto a las versiones de combustión. También vamos a analizar cómo va y cuánto gasta y por supuesto cómo se compara con respecto a sus rivales. Al final de esta prueba te quedará muy claro si este coche merece la pena o no. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. El Peugeot E308 mide 4,37 metros en su versión de 5 puertas y 4,64 en el caso de su versión familiar. A nivel estético es imposible diferenciarlos de los 308 de combustión. Solo los más observadores detectarán 3 pequeñas líneas junto al emblema del coche, que indican que estamos ante una versión 100% eléctrica. Ideal para que nadie sepa que tu coche es eléctrico, si es que tienes motivos para ocultarlo. Normal es el mejor adjetivo que podemos usar para definir el interior del 308 eléctrico, y es que este habitáculo es idéntico al del 308 convencional, y eso es una muy buena noticia, como vais a comprobar en los próximos instantes. El salpicadero consiste en el típico sistema iCockpit que tenemos en cualquier 308. ¿Qué es eso de iCockpit? Un volante pequeñito en una posición baja y una instrumentación en una posición superior, además de un puesto de conducción muy orientado al conductor. O te gusta o lo odias, pero no te deja indiferente. En cualquier caso, tenemos un interior construido con muy buenas calidades, todo es de plástico acolchado, tenemos inserciones en tela en el salpicadero y en la parte central de las puertas y no tenemos demasiados materiales como el piano black. Es cierto que los tenemos un poquito por aquí, pero en zonas en las que no tocamos habitualmente. En cuanto a calidades, os puedo decir que este interior está a un nivel francamente alto. De hecho, me parece que está al nivel casi de un Audi A3 y puede ser comparable incluso a un Mazda 3. Está desde luego muy por encima, por ejemplo, de un Ford Focus o de un Volkswagen Golf, que tradicionalmente era considerada la referencia del segmento. En cuanto a tecnología, tenemos una instrumentación completamente digital de 10 pulgadas y una pantalla también de 10 pulgadas para el sistema infoentretenimiento. Es un sistema que la verdad es que es bastante fluido, tiene bastantes posibilidades y por supuesto es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Lo que tenemos aquí en esta segunda pantalla son accesos directos a funciones como la navegación, la música, el teléfono o los ajustes. Podría ser mejor que fuese un botón físico, pero al final no nos obligan a separar demasiado la vista de la carretera. Y por fortuna seguimos teniendo algunos mandos físicos aquí debajo para ciertas funciones de climatización y al final, pues la ergonomía de este habitáculo podemos decir que es francamente correcta. Pero ahora vamos a ver qué tal se viaja en las plazas traseras. Las plazas traseras del 308 eléctrico son idénticas de nuevo a las del 308 convencional. Si no estamos ahondando mucho en el análisis del habitáculo es porque ya tenéis una prueba del 308 convencional en el canal de Diario Motor. Pero lo que os tengo que decir es que no son las mejores plazas traseras del mercado. Como podéis ver, una persona de 1,83 m como yo, con el asiento delantero regulado para su postura de conducción, pues va un poquito justa de espacio. Es verdad que puedo meter bien los pies por debajo de este asiento, pero tengo las rodillas pues tocando con el asiento, tengo apenas un par de dedos para la cabeza y es una banqueta relativamente estrecha. 2 adultos van a viajar más o menos bien aquí, pero 3 adultos irán muy justos. Además, como viene siendo habitual, la calidad de las puertas traseras es inferior a las delanteras. Y en cuanto a amenidades, lo único que tenemos son aireadores y tomas USB. Pero hay un detalle muy positivo de estas plazas traseras, aunque no sean las mejores del mercado. Y es que esto es un coche eléctrico. Bajo este habitáculo tenemos una batería de 54 kWh de capacidad. Y aún así, no se resiente el espacio interior. Por tanto, eso es un punto muy positivo para este 308. Por cierto, este 308 es el de 5 puertas, pero ¿cómo vamos despacio en la versión familiar? Y como podéis ver, en el familiar pues tengo un poquito más de espacio para las piernas porque este coche tiene 57 milímetros más de batalla, es decir, de distancia entre ejes, pero siguen sin ser unas plazas traseras espectaculares.
El maletero del Peugeot E308 es quizás el único punto donde pierde comparativamente con respecto a un 308 convencional. Y es que este maletero tiene 361 litros de volumen. Es un maletero igual al de la versión híbrida enchufable. Y eso se debe a que aquí debajo tenemos un pack de baterías y no tenemos el doble fondo que sí tendríamos en las versiones convencionales. Por lo demás, 361 litros no es una mala cifra, como podéis ver, es un maletero de formas muy regulares, tiene una boca de carga a una altura francamente buena, es ancha y al final pues es un maletero correcto, simplemente no es tan bueno como el del 308. Pero hablando de maleteros, ¿qué pasa con la versión familiar? Vamos a verla. En el familiar tenemos un maletero de 548 litros de volumen. Es un maletero bastante más grande que el de la versión de 5 puertas. Como podéis ver, tiene unas formas absolutamente regulares. Este es un espacio cúbico y tenemos una boca de carga que no solo es más ancha, sino que es más baja. Por tanto, cargar y descargar objetos de aquí es mucho más sencillo. Como os decía, son 548 litros, pero son 60 litros menos que en las versiones térmicas. Y eso se debe a que aquí debajo perdemos el doble fondo que sí tendríamos en las versiones térmicas, pues porque está ocupado por la batería y el cable de carga. Por cierto, para abatir los asientos lo podemos hacer mediante estos tiradores manuales muy cómodos y además tenemos una cortinilla enrollable que permite proteger la carga de los amigos de lo ajeno. Todos los Peugeot 308 eléctricos comparten el mismo motor, un motor de 156 caballos que acciona exclusivamente el eje delantero. Este motor bebe energía de una nueva batería de 54 kWh de capacidad. Gracias a esta batería, estos coches tienen una autonomía WLTP en ciclo combinado de 413 kilómetros. En verdad, la batería tiene 50,9 kWh de capacidad útil y es una evolución de la batería de 50 kWh que aún encontramos en otros coches eléctricos de Peugeot. El conjunto motopropulsor permite al coche hacer el 0 a 100 en 10,5 segundos y su batería se puede cargar a potencias de hasta 100 kW en corriente continua y 11 kW en corriente alterna. Como es lógico, al final el peso del coche aumenta de forma notable. Tenemos una batería de prácticamente 400 kilos debajo del coche. Este coche pues es relativamente pesado. Estamos hablando de 1850 kilos en orden de marcha con una persona dentro. Conmigo quizás un poquito más de 1850 kilos. Pero es un coche que aún así se siente muy ágil y esto es gracias a la plataforma modular MP2 de Stellantis, que como sabéis tiene unos mimbres muy dinámicos e incluso en este coche, aunque se sienten las inercias lógicamente más que en un 308 convencional, resulta muy ágil en el paso por curva y este coche pues, la verdad es que resulta incluso divertido. De entre todos sus rivales, posiblemente el E308 sea el compacto eléctrico más dinámico. Sus rivales chinos tienen un tacto mucho más filtrado, y lo mismo ocurre con el Volkswagen ID.3. Solo el Cupra Born, un eléctrico dedicado, podría sentirse algo más dinámico y no en todas las circunstancias. Este coche al final tiene 156 caballos, por tanto tenemos un nivel de potencia que es más que razonable y nos podemos divertir bastante al volante. Aún así, no creo que sea un coche muy contundente en cuanto a su entrega de potencia. Es un coche donde la entrega de potencia es más bien progresiva y en cierto modo nos recuerda un poco a la entrega de potencia que tendría un motor de combustión interna, que a medida que vamos aumentando el régimen de giro va entregando más potencia, quizás ahondando en esa sensación de que este coche tiene un tacto pues muy similar a un coche convencional, que es un coche eléctrico sí, pero que se siente muy normal en el buen sentido de la palabra. Pero no podemos olvidar que este coche sigue siendo un coche eléctrico y tiene ciertas capacidades y ciertas características que lo diferencian de un coche de combustión interna. Y el aislamiento es una de ellas, en mi opinión. Este es un coche que es muy silencioso. El 308 ya es un coche bastante silencioso, pero si a eso le unimos un motor que no emite ningún tipo de ruido, al final tenemos una experiencia de conducción que es refinada, que es silenciosa y que es muy cómoda. Y eso en carretera no lo vamos a notar tanto porque al final tenemos ruido de rodadura, ruido aerodinámico y no tendríamos con un coche de combustión pues tanto sonido. Pero en ciudad sí que notaríamos mucho la diferencia. Y es en ciudad donde un coche como este tiene muchísimo sentido. Al final los atascos, el tráfico,
el estrés de buscar aparcamiento, pues se liberan, se convierten en algo más sencillo y más fácil con un coche que no emite ningún tipo de sonido. El mejor cumplido que le podemos dar al Peugeot 308 eléctrico es que no parece un coche eléctrico. Es un coche muy normal y esto es algo muy positivo para quienes ven en los coches eléctricos un producto demasiado futurista o con un diseño muy marcado. Pese a tener una batería de 54 kWh en sus entrañas, esta batería apenas nos roba espacio de a bordo, apenas perdemos un poquito de maletero. Y el único pero real que le podemos poner a este coche es que su precio al final es relativamente elevado. Este coche tiene un precio de tarifa de 42.950 euros, pero si le aplicamos los descuentos por financiación y los 7.000 euros del plan Moves 3 con achatarramiento, nos podría quedar en su versión de acceso, la Allure que estamos probando, en muy poco más de 33.000 euros. La versión familiar del 308 eléctrico es una propuesta única en el mercado y solo tiene al MG5 y el Astra e-Tourer como alternativas. Sin embargo, la versión de 5 puertas tiene rivales tan serios como el MG4 o el BYD Dolphin. No están hechos en Europa, no tienen un interior de tanta calidad, pero igualan o superan su autonomía a un precio muy inferior. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, déjanos el pulgar arriba, suscríbete al canal de Diario Motor y activa la campanita si no te quieres perder ni uno de nuestros vídeos. ¡Hasta pronto!